Mencionabas ahorita justamente la parte de que no solo es la copa y no solo son pocas personas, sino hay muchas personas involucradas Sí, en el movimiento del Santo Grial. sí. ¿Por qué dices tú que hay varias personas? ¿Cómo lo sustentas? Bueno, la historia del Santo Cáliz es la historia de la Copa de la Última Cena. Evidentemente, los protagonistas más directos, en un primer lugar, es Jesús. Jesús es, fíjate, él a sí mismo se denomina como yo soy el camino. Entonces, el nombre que toma este itinerario, el camino, sin duda alguna es un homenaje a él como gran maestro, y luego del Santo Grial, porque hemos considerado y a través del doctorado lo he demostrado que el legítimo dueño de esta sagrada copa es el propio Jesús. Pero claro, Jesús también estaba rodeado de más personas. Entonces, la primera apóstol de la Iglesia, María Magdalena, el primer papa, San Pedro. Cuando esta copa viaja en manos de San Pedro a Roma y comienza esa sucesión de obispos, en el año 258 ocurre algo y es una grandísima persecución por orden de Valeriano, donde San Lorenzo toma el testigo del cuidado de esta copa y la envía a Huesca, que es en ese momento una provincia hispana en lo que sería hoy la península ibérica. Pues esa copa que recala, detrás, ya digo que el personaje de San Lorenzo es muy venerado en Huesca y en otros lugares como por ejemplo en Malta, y esas concomitancias que vamos buscando hacen que las personas que estén viviendo la experiencia de hacer el Camino del Santo Grial en diferentes puntos de Europa, y yo fíjate ya, y lo digo con todo el amor del mundo, para mí el Camino del Santo Grial se extiende de largo a otros caminos de peregrinación en donde las vírgenes, como la Madre de Jesús, en diferentes formatos y bueno, aquí me es imposible no nombrar a la Virgen de Guadalupe, pero también tengo entendido que aquí en el propio Guadalajara también tenéis una Virgen que tiene una maravillosa bueno, peregrinación, la de Zapopan, y es muy importante. Entonces, creo que todos esos caminos de peregrinación para mí deberían de unirse en lo que estamos trabajando, que se llama, si me lo permites, te lo voy a leer, se llama la Red Mundial de Rutas Solidarias, Inteligentes, Regenerativas y Circulares, porque considero que el Camino del Santo Grial tiene que ser como el hermano mayor que dé cabida a todas estas peregrinaciones locales, porque es un momento en donde todo el mundo que está realizando esa peregrinación literalmente está vibrando, Jorge, en lo que llamamos la vibración del amor. Y esto es un hecho constatado. Qué bonito que es que el mundo, y cuando digo el mundo es el mundo, desde América hasta Japón y desde Japón hasta América, se entere que esa espiritualidad sigue viva en México, sigue viva a través de personas invisibles bueno, que en este caso yo me considero una más, y que con nuestra luz estamos ayudando literalmente a que el mundo sea mejor. Entonces esto hay que ponerlo de moda. No hay que decir cuento de viejitas, no, es el momento de ponerlo de moda. Preguntarte ahora sobre tu libro. Cuéntanos cómo fue esta parte de pasar tanta historia, porque Sí, no es una historia pequeña, no. un relato pequeño, es una historia de años, años y años. ¿Cómo fue meter toda esa información en un libro? Bueno, me encanta esa pregunta, Jorge, porque demuestra tu bagaje y tu generosidad al constatar que la historia de esta sagrada reliquia tiene 2000 años. Claro, imagínate, si fuéramos a centuria por página, pues es que aún así no daría mucho más de sí, nada más que páginas y páginas y páginas, y la verdad es que fue un desafío, honestamente. Yo cuando hice mi tesis doctoral son 1200 páginas más de 400 entradas bibliográficas, y lo que decidí fue que esa parte de conocimiento, que también he de decir que esto no fue a instancias mías, esto fue el presidente de la mesa donde me estaban literalmente examinando, el presidente de mi tesis, eh, el señor Rodríguez, el doctor, leyó mi tesis y dijo: Ana, tienes que hacer un libro para que el mundo se entere de la maravillosa historia que estás contando, y es que la legitimidad de la existencia de Cristo a través de esta copa
es cierto. Ciencia y fe se ponen de acuerdo. Mucho trabajo, mucho cariño. ¿Algún dato que te sorprendió bastante? Porque pues, obviamente lo comentamos, mucha información, pero que dijiste, esto no me lo esperaba Lo que ni más, un segundo. lo que más me sorprendió, fíjate, fue mi mirada transversal a la figura de Cristo. Mi mirada transversal desde la historia, no desde la teología, desde la historia. Jesús es un personaje increíble. Es una persona que trascendió con su sabiduría, pero sobre todo con su amor. Entonces, que en pleno siglo XXI nadie, pero lo digo con cariño y casi que con pena, ningún político, ningún mandatario se sostenga en una simple hemeroteca, y tú que eres de prensa sabes eso lo que es, y que Jesús haya soportado revisionismos históricos desde bien entrado el siglo XVII y sea la persona más noble y más amorosa que exista en el mundo, pues yo creo que con decirte esto ya tengo bastante. Si además esta copa habla por sí sola y nos muestra una iconografía totalmente revolucionaria en las catacumbas de Roma, nos muestra un papel de la mujer con una sensibilidad extraordinaria. Todo eso, fíjate, desde la mirada científica, pues yo creo que vamos, que para mí a título personal mi gran descubrimiento no es arrojar un resultado de una tesis doctoral que ya demuestra que esto no es un falso histórico, sino que a nivel personal mi gran descubrimiento es reenamorarme literalmente de la figura de nuestro Señor. Te quisiera preguntar también, Ana, ¿por qué en la historia se dice que está perdida? Bueno, han habido intereses espúreos desde hace bastante tiempo en deslegitimizar la historicidad de Jesús. Por tanto, toda reliquia que pueda hablar de su pasado y todo vestigio histórico ha sido siempre condenado al ostracismo para, de alguna manera, seguir atizando esa vulnerabilidad hacia lo que es la constatación histórica de la figura de Jesús. Ahí hay diferentes temas relacionados con su nombre, si era Yeshua, Manuel. Hay diferentes temas que para mí son totalmente anodinos o pasan desapercibidos, porque en sí la potencia de la figura de nuestro Señor, que me gusta llamarlo así, o de Jesús, alcanza muchísimos más matices de los que podamos imaginar. Entonces, esta copa ha sido siempre protegida de forma extraordinaria por la Catedral de Valencia, porque justo cuando fue depositada allí en el 18 de marzo de 1437, al poco tiempo la vertebración de los reinos de España se unificó y digamos que la capital pasó finalmente a lo que es la ciudad de Madrid. Esto hizo que la Catedral de Valencia pasara más desapercibida, tanto la propia ciudad como los propios tesoros, y casi que fue un alivio, porque te diré que hasta los propios nazis en 1940 Himmler se desplazó a España para intentar ver o descubrir dónde estaba ese Santo Grial, y no tuvo otra feliz idea que acudir a Montserrat, pensando en que allí los abades o el abad y demás le darían cuenta de este Santo Grial. Como evidentemente el Santo Cáliz estaba en la Catedral de Valencia, pues no se llevó ninguna pieza. Le enseñaron la moreneta, que es la Virgen Negra, se fue horrorizado, por supuesto. Todos sabemos el tinte racista que tenían los alemanes y más las SS y toda su corte. Y bueno, ha estado siempre escondido literalmente de esa rapiña que ha intentado en varias ocasiones pues o bien sustraerlo o bien directamente destruirlo. Es curioso porque la ventaja de que haya estado en la catedral implica que no ha habido una mercadería directa como si pudiera haber tenido si hubiera estado en manos, por ejemplo, de algún coleccionista. Preguntar también, mencionabas ahorita y al principio palabras clave que fueron parte de la historia. Primero, ¿cómo manejaste la parte de mencionabas Hitler y los nazis en este tema que es bastante extenso?
Bueno, yo decidí hacer un corte literal en lo que era hasta dónde llegó. Entonces es curioso porque los textos que nombran el Santo Grial, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, digamos que los más científicos son los que forman parte de lo que es el archivo histórico de la Corona de Aragón. Son actas notales, como si fueran actas notariales de hoy por hoy, y la cifra de la fecha la tenía bastante clara, 1399. Entonces mi tesis doctoral es la protohistoria de ese Santo Cáliz, que va desde el momento de la Última Cena hasta 1399, y con posterioridad he seguido analizando y estudiando la trayectoria de esta reliquia, investigando incluso que en época, fíjate, de la Guerra Civil Española, este cáliz, que es sacado de la catedral por una mujer que se llama María Sabina Suey, cuando lo guarda en su casa, se ve abordada por miembros del MI1, o sea, miembros de la inteligencia británica, que le piden que les dé el Santo Cáliz a cambio de protección y de sacarlos de esa España convulsa en plena guerra civil. Y bueno, los descendientes de María Sabina Suey, en este caso Amparo, que es una de sus, bueno, su sobrina nieta, me contaba cómo su tía valerosamente se zafiaba de todos los que la perseguían y finalmente esconde durante 3 años, nada más y nada menos, en un pueblecito de Valencia, en Carlet, el Santo Cáliz emparedado en una casa, y lo hace con nocturnidad, de tal manera que nadie sabía exactamente la casa donde era. Entonces todos sabían que estaban como en una calle, pero no sabían exactamente dónde. Y eso fue lo que salvó la pieza, fíjate, en Guerra Civil. Entonces, pensemos que casi es un milagro que haya llegado, porque este vaso que tú ves tiene solo 3 milímetros de espesor y está esculpido en piedra, o sea, algo realmente frágil. ¿Qué piedra es? La piedra se llama Odem. Este es el nombre que recibe en hebreo. En latín sería sardius y en castellano pues sardónice más o menos. Aunque hoy por la refracción, no por el corte de piedra, por la refracción sabemos que es un ágata. Es una ágata veteada, maravillosa. Entonces sí, es una piedra que dentro de la cosmovisión hebrea tenía su significado. Cuéntanos ahora de esta ruta que tienes España o Europa. ¿De qué trata? Bueno, el Camino del Santo Grial es un encuentro con el conocimiento, pero sobre todo con la paz. Desde Europa queremos educar a los peregrinos, turigrinos, a los buscadores de la verdad, que el conocimiento es una de las formas más importantes de trascender y de elevar el espíritu. Entonces, en cada lugar donde vas a encontrar siempre algo que aprender. Y ese algo que aprender lo vas a dirigir hacia lo que es la paz. Porque la cultura de la paz es lo que realmente va a sustentar esta humanidad en pleno siglo XXI.